Buenos días, nosotros somos los integrantes del grupo número 4. Está compuesto por Dayanara Villar y mi compañero Víctor Castro en la materia de Derecho Internacional Americano. Nosotros trataremos hoy el tema los procesos de integración en América Latina. Para hablar de integración latinoamericana, lo primero que tenemos que definir es qué es integración. Como su nombre lo dice, integrar es unificar, unir o juntar en buen dominicano. Entonces, es un movimiento político y social que aboga a una estrecha coordinación, relación, asociación y cooperación entre los países de América Latina y el Caribe, desde la Bahama, México, Argentina, Chile. Todo esto dentro de un marco de similitudes políticas, sociales, económicas, culturales, religiosas, lingüísticas y geográficas, entre otros. Eso es lo que define lo que es una integración latinoamericana. Es el conglomerado o es la asociación de países de Latinoamérica y el Caribe. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del proceso de integración? Estudiando al maestro Manuel Cienfuegos en su trabajo El fenómeno de la integración económica regional, él menciona dos puntos que son importantes, que son los dos presupuestos básicos de todo proceso de integración. Estos son el territorio, el elemento físico, que es común, y la otra muy importante son las relaciones económicas o las actividades de producción que hay en ese país, lo que resulta un valor añadido o excedente y el beneficio o rentabilidad de la integración. Siempre que se habla de integración, se necesita tener un valor agregado y se necesita un beneficio de rentabilidad. Debe de ser un acuerdo o un tratado donde sea ganar o ganar. Yo te doy, tú me das. Ese es el punto número 2 de la integración. ¿Cuáles son los objetivos de la integración? Los objetivos de la integración son, primero, la eliminación de obstáculos entre los países participantes. Eso cerraría la brecha que existe y todo tipo de discriminación. Cooperación entre países para reducir la discriminación existente que ya hay, ya sea por color, por religión, por raza, cualquier tipo de discriminación aquí se supone que debe de quedar eliminada, y la mejora del bienestar en el área. Hay diferentes tipos de integración económica. Vamos a ver cuál es la diferencia entre una y la otra. Los procesos de integración comienzan con la zona preferencial de comercio. En esta etapa se reducen los aranceles, pero no se eliminan definitivamente. Luego sigue lo que es la zona libre de comercio. En esta etapa se eliminan algunas de las barreras comerciales. Se van reduciendo los trámites burocráticos, se involucra el importe de materia prima o componente y la exportación de productos directamente de la fábrica. Luego sigue otra forma de integración, que es la unión aduanera, que establece una tarifa exterior común. En algunos casos, los estados tienen el derecho de aplicar un sistema de cuota de importación única. Este proceso incrementa la eficiencia económica y la unión entre los estados miembros. El mercado común es una combinación entre la unión aduanera y la zona de libre comercio. Los países que actúan como bloque anulan los aranceles en la frontera, permiten el tránsito de las personas. Aquí vamos a empezar definiendo qué es el arancel. El arancel es la tasa que se debe de pagar para los procesos de importación. Es como el ITEVI, por ponerlo así, que se debe pagar por los productos y los servicios que una persona decide importar o exportar a un país. Luego está la otra forma de integración económica, que es la unión económica y monetaria, que es un conjunto de países que comparten un mismo mercado y una misma moneda. Específicamente hay un ejemplo que es la Unión
Económica Europea, donde más de 29 países de la Unión Europea son manejados y ejecutan la misma política monetaria, y la circulación de su billete es el mismo. Ellos tienen libertad de circulación de mercancía, de servicios, de personas y capitales. En este sentido, el mercado común, el anterior, tiene una similitud en cuanto a la libertad de circulación de mercancía, servicios, personas y capitales. Por eso es tan común que en los países del Mercosur, específicamente Argentina, Brasil, puedan circular, Uruguay, Paraguay, puedan circular entre un país y otro sin necesidad de hacer ningún trámite específico, sin ninguna documentación de visa. Solamente pasan con su identificación, porque esto es parte de lo que es el libre tránsito de personas que se estipularon en el momento de la firma de ese acuerdo. Ahora vamos a presentar cuáles serían unos ejemplos de los acuerdos preferenciales. Entre los países andinos y Estados Unidos hay un acuerdo que es el ATPDEA, que mediante la Ley de Preferencia Arancelaria Andina trabajaron la erradicación de la droga. Este acuerdo busca beneficiar a los países andinos, Colombia, Bolivia, Perú y Ecuador, mediante el acceso libre de arancel para la exportación al mercado estadounidense, como un incentivo para la lucha contra la erradicación de la droga. Ahora, ¿qué es el Tratado de Libre Comercio? Nosotros como país hemos escuchado mucho el TLC, el TRC, el DERECAFTA, y vamos a tratar ahora qué es. Es un acuerdo comercial suscrito entre dos o más países para acordar la concesión de preferencias arancelarias mutuas y a la reducción de barreras no arancelarias al comercio de bienes y servicios, muy similar a lo que es el mercado común. En el Tratado de Libre Comercio, además de los temas de acceso a nuevos mercados, en otros aspectos normativos relacionados al comercio, entra aquí lo que es la propiedad intelectual, las inversiones, las políticas de competencia, los servicios financieros, las telecomunicaciones, el comercio electrónico, asuntos laborales, disposiciones medioambientales, mecanismos de defensa comercial y de solución de controversia. Los tratados de libre comercio tienen un plazo indefinido, es decir, permanecen vigentes a lo largo del tiempo, por lo que tienen carácter de ser perpetuo. En República Dominicana ha sido signatario de más de 5 tratados de libre comercio, siendo el DERECAFTA el de mayor trascendencia, el de mayor alcance. También el República Dominicana firmó el acuerdo de libre comercio con Panamá desde el 1985, que es uno de los más antiguos. Entonces, ¿qué pasa con los acuerdos de libre comercio? Volviendo a las políticas de competencia, servicios financieros y asuntos laborales. Al momento de la firma de un acuerdo de libre comercio, cuando se habla de que se involucran asuntos laborales, disposiciones medioambientales, mecanismos de defensa comerciales, telecomunicaciones y soluciones de controversia, se habla de que un país se compromete con relación a otro país a cuidar no solamente lo relacionado al comercio. Aquí se va a tratar temas de propiedad intelectual y se va a cuidar las inversiones, las políticas de competencia. O sea, que en el momento en el que República Dominicana firmó un acuerdo de libre comercio en Panamá y un inversor panameño decide venir a República Dominicana a hacer una inversión millonaria, a abrir un hotel, por ejemplo, las políticas de asuntos laborales tienen que estar reguladas bajo esos convenios que se firmaron anteriormente. Entonces, a ese es el tema que se refiere cuando habla de que viene a regular y viene a incorporar asuntos laborales, medioambientales y demás. Si una empresa que está en Panamá, volviendo al ejemplo, son cuidadores del medio ambiente, las políticas que ellos tienen del medio ambiente
serán aplicadas en la República Dominicana, en la nueva empresa que ellos vengan a poner. Igualmente, el tema de los horarios, las compensaciones y el trato. Entonces, esas son de las cosas beneficiosas que tienen los acuerdos de libre comercio. En esta tabla nosotros podemos ver cuáles son los acuerdos comerciales que están en vigor en la República Dominicana. Acá está el CARIFORUM, que con la Comunidad Europea desde el 2008, perdón. El DERECAFTA desde el 2004, el CARICOM desde el 1998. Y está el de Panamá, como le comentaba, que es desde el 1985, entró en vigencia en el 1987. ¿Qué es la Unión Aduanera? La Unión Aduanera es un acuerdo comercial que contempla la eliminación de los impuestos o barreras arancelarias entre los países miembros de la Unión y la adopción de una tarifa o arancel externo común para los productos que procedan o se dirijan a terceros u otros bloques comerciales. La Unión Aduanera entre Guatemala y Honduras entró en vigencia en junio del 2017. Este proceso de integración profunda entre países se crea a base del fundamento legal de los instrumentos jurídicos de la integración económica centroamericana. Un ejemplo de lo que sería la Unión Aduanera es que, por ejemplo, Guatemala y Honduras son exportadores a otros países que no están dentro de lo que son los acuerdos. Entonces ellos adoptan una tarifa o un arancel exclusivo para esos países. Si ellos dicen que la tasa arancelaria va a ser de $2.50, ellos se comprometen a manejar $2.50 de un país y otro. Y esto es lo que permite que ellos no tengan una desventaja en cuanto al mercado. No existiría lo que es una competencia desleal, porque se tratan los dos con la misma. Ya va a depender del país que quiera comprar a cuál de los dos decide, pero se manejan todos con el mismo arancel. ¿Qué es la Unión Monetaria? La Unión Monetaria es un sistema de cambio donde varios países se unen para el uso de una moneda común. Aunque a veces podría llevar a cabo la Unión Monetaria habiendo distintas divisas, bajo un mismo interés fijo. Los países que forman la Unión Monetaria comparten la política económica, es decir, tanto la política monetaria como la fiscal. Al incluirse en la moneda monetaria, los países ceden parte de su imperio al Banco Central, el cual se encargará de emitir la moneda común y la política monetaria. Un ejemplo muy representativo es el Eurozona, donde más de 28 países en 17 territorios comparten la misma moneda, que es el euro. Tienen la política común, la política fiscal común. Hay otros tipos de unión monetaria informales, como son otros países que utilizan el euro o otros países que también utilizan el dólar, pero no comparten específicamente la política monetaria ni la política fiscal, solamente lo usan como moneda de cambio. Hasta aquí llega mi presentación. Le cedo el paso a mi compañero Víctor.